estáis? Aquí estoy de nuevo en Vamos a cocinar con Rosa. Hoy vamos a hacer una ensalada de garbanzos. Bueno, los ingredientes que le voy a utilizar son los garbanzos, que son de bote, pero yo siempre les doy un hervor, ¿vale? Porque me gusta más cómo quedan. Le voy a echar una cebolla tierna, esta es mediana, un par de tomates, puede ser uno grande o uno medianito y otro pequeño, como le voy a echar yo, 2 huevos duros, un pimiento morrón, aceitunas verdes, 2 latas de atún, unas aceitunas negras que yo las he troceado, aceitunas rellenas, un pimiento de piquillo, aceite y nada más. Y un poquitito de sal para aderezarlo. Todo esto es lo que le voy a echar. Puedes echarle lo que más te guste. Hay personas que prefieren echarle pues jamón en dulce, queso. Esto va a gustos. Yo le voy a echar esto. ¿De acuerdo? Pues ahora voy a empezar a cortar la cebolla y luego el tomate. Bueno, pues voy a empezar cortando la cebolla. La voy a partir así por la mitad. La voy a ir cortando así. Haré unos cuadraditos. Para ir luego mezclándolo todo. Esta es una ensalada que la podéis dejar preparada. Si vais a la playa o la piscina, también la podéis llevar en un tupper y llevárosla porque es fresquita, la aliñáis con aceite. A quien le guste el vinagre le podéis poner. Es una cosa muy fácil, muy cómoda y fresquita. Yo a veces me he ido a la playa, la he dejado preparada en casa y cuando he llegado me la he comido. Y otras veces con las amigas nos llevamos una nevera y nos la hemos llevado en un tupper y nos la hemos comido tan a gusto allí. O sea, sin ningún problema. Esto va a gusto del consumidor. En cambio tengo una amiga que le gusta con jamón. Lo corta así grueso, le pone el jamón, le pone huevo duro y se lo come así tal cual. Ya os digo que son de bote, pero yo siempre les doy un hervor porque me resulta más tierno. A ver, voy a probar de echarle esta parte. No la voy a echar toda de momento, porque como hay bastantes cositas. Otras veces he dejado la cebolla con agua y un poquitín de vinagre, porque así no le pica tanto. Y hoy no lo he pensado. Y ahora veo que al cortarla me lloran un poquitín los ojos, lo cual quiere decir que picará un poco. Voy a removerlo un poco para que se vaya mezclando. Le he echado un bote de unos 600 gramos, ¿vale? Bueno, ahora pasaré a cortar el tomate, ¿sí?
Y ya están bien lavados. Lo voy a cortar a daditos. Si queréis ponerles tomate cherry podéis ponerlo. Yo es que tengo estos, que ayer me regaló una amiga de estos grupos que he hecho de aquí en Origen, y son de su huerto. Y entonces digo, pues mira, para la ensalada me va a servir de fábula. Y siendo de huerto cuidado por ella, pues mejor. Que no siempre hay oportunidad. ¿Cómo va el calor, chicos? Está bien, ¿eh? Aprieta, aprieta. Aquí estamos a 31 grados. Bueno, primero le he echado la cebolla. Ahora le voy a echar el tomate. Mira, así como llevo las manos bien limpias, así se ve mejor como le pongo. Ahora este juguito se lo voy a echar porque es rico, rico. Otra cosa que voy a mezclar un poquitito. Para que vaya cogiendo saborcito. Me parece que he cogido una fuente un poquitín pequeña, porque con tanta cosa se empieza a llenar y no veas. Bueno, voy a echarle el atún, que he puesto 2 latas. He dejado escurrir el aceite. Ahora el pimiento morrón. Este ya viene cortadito a tiras. Esto lleva muchas vitaminas, ¿eh? Lleva el tomate,
los garbanzos, el atún, las aceitunas, los huevos. Bueno, mira, os cuento. Las aceitunas las he cortado en rodajitas, ¿vale? Porque, bueno, se me ha antojado y queda mucho más mono estas aceitunas negras así. Que venían enteras y si os gustan enteras las podéis cortar, pero yo lo he hecho así. Para darle un toque distinto. Y también esto, en vez de alinearlo aquí en el bol este, lo podéis alinear cada cual en su plato, porque a algunos les gustará con vinagre, el otro con más aceite, el otro con menos. O sea, que bueno, no pasa nada. El otro con sal y pimienta, el otro sin pimienta. Yo le echaré aceite aquí porque sal tenía en los garbanzos. No obstante, como el tomate y lo demás no lleva aceite, no lleva sal, se lo voy a echar un poco. Y si falta, pues cada cual en el plato que se echa un poquitín más. Voy a echarle pepinillo. Este ya está cortado. Y ahora voy a cortar yo un poco más que en rodajitas. Pepinillo en vinagre. Hay pepinillo dulce. Esto ya también, como os he dicho antes, como os guste más, que también podéis prescindir de ello. Las aceitunas verdes. Bueno, los voy a poner luego, voy a añadir un poquitín más esto. Le voy a ir echando ya un poquitín de aceite para que vaya tomando sabor. Aceite de oliva virgen. Porque esto lo requiere, queda mucho más sabroso. Lo podéis hacer con aceite vegetal o aceite, el que más os guste también. Luego la pondré en la nevera y la dejo reposar
y nos la comemos así bien fresquita y es súper apetecible. Se me olvidó deciros que a veces le pongo anchoa, que queda muy buena también. Voy a partir los huevos. Este se me ha roto, lo voy a desmenuzar para decorar un poquitín. Voy a poner las aceitunas aquí alrededor. Luego a la hora de servir, cada uno Bueno amigos, esto es todo por hoy. Si os ha gustado, darle a la campanita, dedito arriba, os podéis unir a mi canal y hasta otra. Desde Onil Alicante os mando un beso.